Bueno, hola a todos, bienvenidos al seminario MPP sobre resaltar el valor de la prevención. Para dar comienzo los voy a dejar con la ingeniera Teresa Pérez. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes a todos, dependiendo de en qué lugar estén en el mundo. Como dijo Dolores, hoy vamos a hablar sobre un tema desafiante, especialmente para los ingenieros en corrosión y mantenimiento, que es mostrar la importancia de esas actividades en el éxito de una compañía. Yo soy chairperson del capítulo argentino y en estos eventos los organizamos en conjunto con el capítulo estudiantil del Instituto Sábato y con el apoyo de TEDUC, que es el host de nuestro capítulo y nos da mucho apoyo en la organización. Durante el desarrollo del evento irán pudiendo conocer a otros miembros de los capítulos que, por supuesto, como conjunto desarrollamos e implementamos esta actividad. En realidad la empezamos hace varios años, prepandemia, y en ese momento la hacíamos presencial. La pandemia nos llevó a hacerla virtual. Bueno, y ahora hemos decidido aprovechar la ventaja de la virtualidad, especialmente desde el punto de vista que nos permite llegar a muchos lugares del mundo, no solamente la gente que pueda reunirse en algún lugar de Argentina para escuchar a un disertante. Y hablando de disertantes, hoy tenemos la alegría de poder presentarle al doctor Sergio Capusta. Bueno, ustedes habrán visto su vasto currículum, que mientras íbamos preparando el comienzo, trabajó con una exitosa carrera en el oil and gas, fundamentalmente en la empresa Shell, y una actividad académica en la Universidad de Rice, que aún continúa. Y le queremos agradecer a Sergio la, la buena actitud de querer compartir con todos nosotros su vasta experiencia. También le queremos agradecer a los capítulos del resto de Latinoamérica, tanto estudiantiles como profesionales, por difundir esta actividad. Eso nos permitió tener inscriptos de muchos países del mundo, los voy a leer. Había inscriptos de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de España, de Estados Unidos, de Honduras, de México, Perú, Uruguay y Venezuela. Así que, bueno, esa es una de las ventajas que da el hacerlo de manera virtual. Siempre uno pierde la posibilidad de tomar un cafecito y discutir cara a cara, pero bueno, como todo en la vida, todo tiene sus pros y sus contras. Dejando la filosofía y dándole paso a Sergio, lo último que quiero recomendarles es que ustedes van a tener la posibilidad de hacer a través del chat preguntas. Nosotros las vamos a estar recogiendo, ordenando, y vamos a dedicar la última parte del seminario, una vez terminada la presentación de Sergio, para hacer las preguntas y las respuestas, que siempre son una parte muy jugosa de cualquier evento de este tipo. Bueno, sin más, y agradeciéndole nuevamente a Sergio, te cedo la palabra, Sergio. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Yo les hablo desde Estados Unidos, donde, bueno, resido desde hace muchos años, pero le agradezco siempre a Teresa por su amabilidad de invitarme a hablar sobre un tema que me interesa mucho, que es la corrosión, la prevención de la corrosión y la integridad mecánica de las plantas operativas. No quiero perder mucho tiempo en la introducción, pero esencialmente, vamos a ver si voy a hacer, si puedo compartir mi pantalla. Y espero que funcione como en la previa, donde todo estaba bien. Ahí está. Y lo pongo en presentación. Ahí está. Espero que si algo no está bien, me lo van a indicar y lo cambio. Si no Sergio, veo unos cuadraditos grises, no sé si son pantallas arriba. Estos cuadraditos Una abajo. grises abajo.
¿Hay cuadraditos grises? Sí. Extraño. No sé qué puede ser. Y abajo hay un cuadrado gris también, no sé por qué. ¿Hay un gran cuadrado gris? Yo no lo veo en mi pantalla. Veremos. Si me puedo eliminar esto que tengo aquí. Es un pequeño cuadrado gris. ¿Se movió el cuadrado gris a algún lado? No. Bueno, antes no lo teníamos, no sé qué pasó. Veamos. Si quiere, deje de compartir y vuelva a compartir directamente el modo presentación. A ver si lo toma bien. Muy bien. Muy bien. A ver cómo... Acá me detuve con la share y ahora... Share otra vez. Igual, peor. Sí, sigue igual. Sigue igual, todo igual. Pero recuerdas que no estaba ahí donde antes cuando lo tratamos de hacer. Sí. Y no veo cómo cerrarlo este cuadradito. Bueno, primero porque no lo veo. Ahí está. ¿Desapareció? A ver, vamos a ver, fíjese de pasar a otra diapositiva. Bueno, ahí. Sí, ahí aparece un cartel, no sé por qué. Sí. Gracioso que es esto. Bueno, voy a volver atrás una vez más. Ahora volvió el cuadradito. Pero ¿Volvió el dado que cuadradito? está arriba, Sergio, yo propondría que empezaras y el cuadrado está arriba tapando los logos de AMP. Bueno, no sé, es misterioso porque aparecen cuadrados negros que antes no aparecían. No sé Sí, qué es lo que está pasando. yo tampoco. Vamos a ver. Hide names, annotations. Bueno, un segundo. Pruebo una vez más y me dicen si esto mejora o empeora. Empeora. ¿O no? Ahí está, Sergio. Ahí volvió. Va, vuelve. Bueno, esperemos que así está bien. ¿Está el cuadradito? ¿No está el cuadradito? Sí. Sí está. Debe hacer clic ahí. Ok, que lo mueva afuera. Bueno, déjeme moverlo y lo muevo, señora. Ahí está. Bueno, están algunas y no están otras y ahí vuelve. Perdón, voy a empezar de nuevo y voy a cumplir con el mandato de Teresa, que es olvidarme del cuadradito que está ahí arriba de todo. No fue un mandato, fue una sugerencia. Sí, para mí tus sugerencias son órdenes, Teresa. Siempre bien recibidas. Bueno, quería volver a esto. Disculpen que lo que no funciona debe ser alguna culpa de mi presentación, pero no tengo idea de lo que es. Bueno, resaltar el valor de la prevención. ¿Por qué le puse este título? El problema es que, no es un problema, pero muchas veces muchos ingenieros que trabajan en corrosión, inspección, mantenimiento, tienen que luchar año tras año por mantener su presupuesto, por hacer que sus sugerencias sean bien recibidas por quienes las tienen que implementar, y eso generalmente tiene que ver con que no se percibe cuál es el valor de la prevención de corrosión, cuál es el valor de la inspección, cuál es el valor que los ingenieros de corrosión brindan a una empresa. Y eso, digamos que no es un problema. No es un problema de lógica, porque les voy a mostrar que lógicamente la prevención es siempre mejor que la cura. Y no lo digo yo, lo dice este señor que es Erasmo, un filósofo bastante conocido de Holanda, y decía, mejor es prevenir que curar. Y lo sabemos por muchas maneras, por eso es que nos vacunamos contra enfermedades, por eso es que hay en todos los idiomas hay una variación sobre esto, pero en todos lados se dice prevenir y no curar. Bueno, si eso es tan fácil, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es que nuestros gerentes superiores y la parte senior de la parte gerencial no lo comprenden de esta manera?
no parece lógico porque hay gente muy inteligente y que saben el valor del dinero y el valor de mantener a toda la gente sana y en buenas condiciones. Pero lo encuentro una y otra vez y lo encontré también en mi propia compañía, aunque no quiero hacer propagandas, pero dentro de las compañías que operan en gas y petróleo, el mantenimiento o la prevención de corrosión y de fallas es bien reconocido que es mucho mejor que la prevención, es que la cura. Muchas veces se olvida eso y cuando eso se olvida resultan explosiones, pérdida de vida, pérdida de operaciones, situaciones como en el Golfo de México cuando algo explota, o en Alaska o en otros lugares. Y eso en una industria que sabe lo que es el problema de corrosión, sabe cuáles son las consecuencias y que tiene mucho dinero como para poder usarlo para tener programas de prevención. Si eso ocurre en la industria del petróleo y del gas cuando hay mucho dinero, imagínense en el resto. Bueno, ahora, esto viene también, ¿qué otras industrias? Bueno, acá ven, en la aviación, en el agua, en las refinerías, en puente, transportación o transporte. En todos lados se reconoce que la corrosión es muchas veces es la causa principal de las fallas y esto es conocido, no es ningún misterio, lo podemos ver una y otra vez, y no digo que todas las semanas, pero consistentemente aparecen problemas de corrosión que resultan en grandes gastos o catástrofes u otras cosas. Y si incluimos no solo la corrosión, pero también otros tipos de fallas de materiales y fallas de mantenimiento, entonces bueno, yo diría que es abrumador todo lo que ocurre debido a no entender o no prevenir las fallas. Hace unas semanas, 2 semanas más o menos, un pequeño submarino tuvo una falla catastrófica que resultó, bueno, murieron 5 personas, que en eso es de las más pequeñas, pero una de las causas es que el material que se usaba no no es lo correcto para las condiciones de operación, no fue inspeccionado, había pérdidas y como muchos de ustedes saben en el tema de materiales, los materiales sufren fatiga y 20 veces van el cántaro a la fuente hasta que al final se rompe, y esto es lo que pasó en este caso. Había otros temas, pero principalmente para lo que nos interesa fue una falla de materiales y una falla prevenible. Eso es lo más interesante. Todo lo que vemos acá en esta pantalla, que dice el avión se cayó, el agua se contaminó y todo esto es prevenible. No hay ninguna razón para que no ocurra. Aquí de la empresa o de la organización que organiza y apoya esta presentación, dicen el costo de la corrosión, 2 trillones, que en realidad en castellano serían 2 billones, así 2,5 millones de millones de dólares anual, y eso equivale a 3,5% del Producto Bruto Mundial. Esto es bien sabido y lo que se traslada es que, lo que se traduce es que la vida útil de los materiales es más o menos de 30 años y 30 años hay que reemplazarlos, así que 30 años dividido por 100 nos da más o menos 3% o algo así del Producto Bruto. En mi empresa habíamos hecho el mismo cálculo, era más o menos 3% de los equipos en la tierra, los equipos instalados, sufrían fallas que limitaban su vida útil a 30 años. Así que es bien conocido. Ahora, eso es conocido. No les tengo que decir cuáles son las consecuencias, solamente pongo 2 y son bastante terribles por la pérdida de vida humana. La explosión en Guadalajara de las alcantarillas, la parte de agua servidas, que explotó,
pero ¿por qué explotó? Bueno, la entrada de hidrocarburos en ese lugar fue causada por una pérdida de otra cañería pequeña de agua con hidrocarburos, que finalmente penetró en la cañería y toda la ciudad explotó, varios cientos de muertos. Sin ir tan lejos, acá hay otra explosión de una planta de ciclohexano, muy conocida, muy famosa, en el Reino Unido, en Inglaterra. Y la falla fue por o fatiga o corrosión bajo tensión, debido a una reparación temporaria, donde no se prestó atención a qué es lo que podía pasar, así que no hubo ni gerenciamiento del cambio, ni hubo prevención de la corrosión, ni se supo nada. Esto lo hicieron los operadores para poder volver a operar rápido, y ahí terminó. No quiero hacer lo que se dice predicar al coro, porque ustedes saben muy bien todo esto. Saben muy bien el costo de la corrosión y saben muy bien que se puede prevenir. Ahora, ¿por qué mis gerentes no ven lo obvio? ¿Qué es lo que les causa que no se dan cuenta de esto? Les quería aclarar, las diapositivas están en inglés, la presentación es en castellano. Bueno, aquellos que están a cargo del presupuesto, lo que ven es el costo de programas de corrosión, de prevención de corrosión, que es una pérdida de tiempo, que es ¿para qué tenemos un programa de prevención de corrosión cuando no tenemos problemas de corrosión? Las actividades de control de corrosión o de integridad de los equipos compiten por los mismos recursos de dinero, tiempo y personal con otras actividades que pueden producir más beneficios en términos de productividad o de ventas. No ven que el control de la corrosión y la integridad de los equipos tienen algún efecto en los negocios. Y una de las razones por eso es que generalmente cuando tenemos un programa de corrosión es muy efectivo. Y cuando es efectivo no muestra que hay problemas. Y si no hay problemas, ¿para qué lo tenemos? No me pregunten si esto tiene alguna lógica. Simplemente es parte de lo que los gerentes que no son del tema, eso es lo que ven. Pero también tenemos alguna culpa de nuestro lado también. Y una de las cosas es que los que trabajamos en corrosión muchas veces no nos integramos a otras disciplinas. Y las disciplinas son, por ejemplo, producción, operaciones, ingeniería, mantenimiento, e incluso inspección, aunque muchas veces inspección y corrosión están relacionadas. Pero la perspectiva de la parte de otras disciplinas, por ejemplo en operación o en negocios, lo que nos dicen es que los expertos en corrosión muchas veces son muy idealistas, quieren tener cero corrosión, quieren poner todo para que no ocurra ninguna falla y no entienden lo que es el negocio. Que en los negocios tomamos riesgos y no quieren tener ningún riesgo. Bueno, eso puede ser. Pero uno de los problemas que tenemos es cuando nos preguntan cuál es el retorno en la inversión en un programa de corrosión. Es una pregunta extremadamente difícil de contestar y muchas veces no nos preocupamos en hacerlo. O sea, no le ponemos un precio al costo de prevención, pero no le ponemos un precio a los beneficios. ¿Cuál es el beneficio neto de tener un programa que previene la corrosión? Es muy difícil hacerlo porque, ¿cómo decir? ¿Cómo pruebo que no tengo fallas por esto y no que no tengo fallas porque no existe la razón? Mi respuesta en muchos casos es, bueno, díganme cuál es el retorno en la inversión de un nuevo sistema de accounting, de contabilidad. ¿Y cuál es el retorno en la inversión de un programa de salud? Son cosas muy difíciles de estimar primero porque no las hacemos. Las hacemos porque el programa de salud, porque tenemos la idea de que esto es lo que hay que hacer. Es algo lógico, ético, moral,
Y lo mismo con el sistema de contabilidad. Eso porque los que dirigen la empresa son generalmente gente de contabilidad y tienen mucho más acceso a la gerencia superior que un pobre ingeniero de corrosión. Bueno, tenemos que revertir eso. ¿Cómo lo revertimos? Bueno, hay dos puntos que son fundamentales, que muchas veces no los consideramos. Uno es lo que se llama ALARP, As Low as Reasonable and Practical, en inglés, por sus siglas en inglés, y lo que indica es que si tenemos un nivel de riesgo inicial e invertimos en reducir el riesgo, se llega a un momento en que la reducción del riesgo causa muchos gastos. Y no es que queremos llegar a riesgo cero, y es uno de los temas que hay que enfatizar, que no es que los programas de prevención de corrosión llegan a riesgo cero. No, no. Lo que queremos es llegar a lo que sea tan bajo como es razonable y práctico. ¿Qué quiere decir? Lo optimizamos. Muchas veces la acusación es que no, que queremos hacer todo perfecto. Bueno, es importante demostrar este tipo de diagramas, que el nivel de riesgo baja y cuando llega un momento en que los gastos ya no justifican invertir, no lo hacemos más. No es que gastamos más de lo necesario. Pero también es necesario entender o hacer entender, educar a todas las disciplinas y a los gerentes que es responsabilidad de ellos también reducir el riesgo tan bajo como sea posible y práctico. Y si no lo hacen, tienen exposición legal y exposición ética, que quiere decir, miren, si no lo hacen, ustedes son responsables de la vida de la gente y de la contaminación que pueda ocurrir si existe una falla. Generalmente eso atrae mucha atención, especialmente la posibilidad de ser encerrado en prisión, y ocurre. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es el costo y beneficio. ¿Cómo calcularlo? Es muy fácil calcular y medir el costo de prevención. No es tan fácil medir el costo de arreglar, el costo de las fallas después que ocurren. Pero es algo que es necesario hacerlo. Antes mencioné el retorno de la inversión, que es una manera que los, digamos, contadores, todos los que trabajan en finanzas lo conocen, y es muy poderoso, pero es muy difícil de encontrar. De todas maneras, vamos a intentarlo y vamos a ver cómo se puede llegar a calcular eso. Muy bien. Ok, yo comienzo generalmente insistiendo esto, que es la integridad de los activos físicos y el control de corrosión no es el nombre de un departamento o de un grupo. Para nada. No es que tenemos el departamento de corrosión o el departamento de integridad que se va a ocupar de mantener la integridad. Puede ser que exista por distintas razones de organización, pero la responsabilidad de mantener la integridad y controlar la corrosión es una responsabilidad que está compartida con operaciones, ingeniería, mantenimiento, proyectos, inspección, y empieza con un claro mandato de la gerencia superior, que dice, esto es importante y me voy a asegurar que todas las disciplinas compartan esta responsabilidad. No es solamente la responsabilidad del ingeniero de corrosión, para nada. Si hacen eso, van a siempre tener que luchar por el presupuesto. Eso es muy importante insistir que es una responsabilidad compartida. Y la pregunta que tengo, y la hago a los ingenieros de corrosión, a aquellos que están trabajando en esto ahora, es, ¿la gerencia superior conoce, sabe cuál es el costo de las fallas de corrosión? ¿Cuál es el riesgo al que están expuestos si no los previenen? Saben que tienen una responsabilidad legal y ética para mantener la integridad y la seguridad de los procesos. La compañía en la que ustedes trabajan tiene una clara política de mantenimiento, integridad y corrosión y prevención de corrosión, que tiene objetivos y las maneras de cómo obtener esos objetivos.
Y, por supuesto, lo que mencioné antes, esa política identifica que la responsabilidad por la integridad de los equipos es una responsabilidad compartida y no exclusiva de una persona o de un grupo que se llama integridad de equipos. Si la respuesta que tienen a todo esto es positiva, felicitaciones. Si la respuesta a cualquiera de ellas es negativa, ahí está el problema de por qué no pueden, la gerencia superior no sabe cuál es el valor que ustedes traen a la organización. Ok, para mí la política de integridad es fácil. Nuestros activos físicos son seguros y lo sabemos y lo podemos demostrar. Muy importante demostrarlo, que quiere decir tener todo documentado, y cuando las autoridades regulatorias o la gente o, ¿cómo se llama?, el gremio de empleados de petróleo o de la industria, cualquiera sea la industria, preguntan, ¿cómo sé que mis empleados están seguros? Bueno, se los puedo demostrar. Y hay varias cosas dentro de eso, y lo que quiero mostrar es que la integridad, la seguridad no empiezan cuando ya está todo construido. No es una cosa, bueno, vamos a ver, ya está todo en operación, ahora voy a pensar cómo mantener la integridad de mis equipos. La integridad de los equipos tiene que ser una tarea que empieza con el diseño y la construcción y luego se continúa durante la operación. Así que no es algo que viene después, sino que es algo que hay que hacerlo en todo momento. De lo contrario, sí, es muy fácil o no es muy fácil. Es muy común tirarle todo o a operaciones o a mantenimiento o al ingeniero de corrosión y dice, mira, esto es lo que tenemos y arreglate. Porque eso, claro, es una tarea que primero se hace mucho más difícil, a veces se hace imposible. Si algo está mal diseñado, los materiales son los incorrectos, la operación está fuera de control, ¿qué puede hacer el pobre ingeniero de corrosión? Además de decir, miren, esto va a fallar. Y siempre trae las malas noticias, que, bueno, ya veremos cómo eso se traslada en dinero o en presupuesto. Bueno, a ver, no sé lo que dice el título de la presentación, lo tengo tapado aquí. Déjenme ver un segundo. Ok, ¿cómo se puede aumentar la visibilidad de los esfuerzos y cómo se le da valor a la prevención de corrosión, al mantenimiento, la inspección y todo esto? Primero, hay que tener clara conciencia que la prevención de corrosión y el gerenciamiento de la corrosión son esenciales para la seguridad, la profitability, que haga dinero, y también para la reputación de la compañía. Y que el control de corrosión o el gerenciamiento de corrosión es una responsabilidad compartida. No me lo tiren todo a mí, ustedes tienen también, hablándole a otras disciplinas de ingeniería, ustedes también tienen su responsabilidad. Y, de nuevo, la compañía en la que ustedes trabajan tiene una política claramente explicada, que la responsabilidad es compartida, y los gerentes senior apoyan esta colaboración. La información sobre las condiciones de los equipos y la integridad se comparte a través de las disciplinas o queda solamente dentro de la disciplina de corrosión y quizás de inspección. Y tienen en su empresa reuniones con otras disciplinas como operación, como finanzas, etcétera, para explicar qué es lo que está pasando. Es muy importante que no se aíslen en una oficina o que los ingenieros de corrosión están separados y tienen su propia visión y no es compartida por el resto de la organización. Eso es lo que produce que los presupuestos sean tan discutidos. ¿Ok? La prevención de fallas, especialmente, no es un costo, es una inversión. Y lo sabemos, no tengo que hacer predicación al coro,
porque ustedes si trabajan en el tema saben que no es un costo, que es una inversión. Y lo que quiero enfatizar es, necesitan tener un programa y una visión. Eso viene de la parte de los que están en la audiencia hoy, que es tener una visión de excelencia en el mantenimiento de la integridad de los activos. Y excelencia en este caso no significa que deben tener un programa que sea muy caro o que sea forrado en oro o laminado en oro. No, solamente significa que tiene que ser efectivo y eficiente. Efectivo quiere decir que logra sus objetivos y eficiente es que no tiene desperdicios. No es que hacemos actividades que solamente porque me gustan o vamos a tener una nueva técnica porque es la nueva técnica. No, queremos ser efectivos, queremos ser eficientes. Eso es todo. Es bastante fácil. Lo que se dice en inglés, esto no es operar, ¿cómo se llama? Cirugía de cerebro. Esto es lo más lógico. Queremos tener un programa que haga lo que tiene que hacer. Y para hacerlo, lo único que hay que hacer es hacer todo lo que es necesario, hacerlo bien, hacerlo siempre y no hacer actividades que no produzcan beneficios. Bueno, creo que algunas veces ya lo habré mencionado esto, que hay 101 elementos de un programa de excelencia en prevención de corrosión, mantenimiento, inspección e incluso seguridad. Y todo empieza con que el senior manager está comprometido con hacer esto. Si no tienen apoyo del senior manager, van a siempre tener una lucha entre los distintos departamentos por el mango, digamos. Va a haber la pelea por el peso y no va a haber alguien que diga, no, esto es importante porque es importante. No porque alguno tenga la impresión que no, que hay que hacer otra cosa. Eso también significa que hay que compartir la información y el resto son actividades específicas, son elementos específicos. Acá no son 101, pero se imaginan, se pueden dar una idea qué es lo que hay que hacer y esto hay que hacerlo continuamente, todos los días, 100% del tiempo. No se puede hacer todo al mismo tiempo, por supuesto, porque siempre hay límites en los recursos a los que se puede acceder. Pero no significa que si hago los primeros 5, ya está, me puedo olvidar del otro. No, hay que hacer todo. No se puede hacer todo siempre, no se puede hacer al mismo tiempo, pero eso lo que significa es esto, que es priorizar. No se puede hacer todo siempre, puede tardar 1 año, 2 años, 5 años. Lo que es importante es mantener el enfoque en lo que hay que hacer. Para eso es que necesitan el plan, para eso es que necesitan, si no son 101 elementos, si tienen otros elementos, si son 50, no importa. Tienen que poder mostrar y tienen que mostrar el progreso en llegar a ese punto. Y eso es lo que se tiene que comprometer la gerencia y todas las personas, todas las disciplinas de ingeniería que están involucradas en esto. Y las operaciones y todo eso. ¿Okay? Lo que estamos tratando de eliminar es que aparezca el programa del mes. Lo que se dice en inglés se lo llama el sabor del mes en temas de helados. Bueno, el helado, este mes es vainilla, el mes próximo es frutilla. Este mes nos vamos a encargar de inspección. El mes que viene nos vamos a encargar de que las bombas funcionen. Bueno, no, eso no sirve. Eso no es un programa consistente, es simplemente seguir lo que pasa en el momento. Es responder y no ser proactivo y mirar hacia el futuro. Ok, hay algunas cosas que la parte gerencial, que generalmente no saben mucho ni de corrosión, ni de inspección, ni les interesa saberlo tampoco. Lo que quieren saber es que los equipos funcionan y nadie los va a llamar en mitad de la noche para decirle que hubo una explosión. Bueno, alguna de las cosas que quieren escuchar es que esto les va a ser cost saving, que va a ahorrar dinero, no inmediatamente, pero en el largo plazo, como se llama en el life cycle, a través de la vida de los equipos, les va a ahorrar muchos dólares. No solo por prevenir la falla, sino por prevenir
todo lo que viene con eso, que es problemas de higiene, de salud, de medio ambiente, etc. También es lo que quieren escuchar, es lo que se llama peer pressure, que es todos los demás, todas las compañías están haciendo esto menos nosotros, somos los últimos. Eso no lo quieren escuchar, no quieren ser últimos en nada. Claro, tampoco quieren ser los primeros y los más eficientes en control de corrosión. Lo que quieren ser es los primeros en resultados de negocios, en, ¿cómo se llama? Ganar dinero, que todo opere bien, tener más ventas, etc. Pero las dos cosas van juntas. Uno no necesita ser el mejor y el primero en control de corrosión, pero si no lo es, tampoco va a ser el primero en negocios. Hay otras cosas que se pueden hacer, como hacer comparación con otras empresas en la industria, mantener la reputación de la compañía, y si tienen experiencias previas, que alguien estuvo gastando demasiado dinero en corrosión y bla, 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 ya lo hicimos, eso hay que, ¿cómo se llama? Calmarlo. Hay que mostrar ejemplos de que no siempre es así. Hay un tema importante que es para eliminar problemas de presupuesto o para resaltar la importancia de la corrosión o de la prevención de corrosión. Es muy importante que ustedes mismos tengan una percepción dentro de la empresa que es de excelencia en su tarea, que saben relacionarse con los demás, que tengan buenas conexiones con otras disciplinas, que no se encierren y que compartan, que no tengan que yo soy el único que puede ocuparse de esto. No, cuanto más lo promuevan, mejor. Entonces, ¿cómo se aumenta la visibilidad y el reconocimiento para la prevención? ¿Y cómo se pueden prevenir las luchas anuales por el presupuesto? Es compartiendo la responsabilidad, educando a la gerencia y a otros ingenieros qué es lo que estamos haciendo, que no es un misterio, que no es magia, pero que si nos vamos y no lo hacemos, van a tener muchos problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Se los puede la organización NACE o AMPP, tiene muchos ejemplos y los pueden encontrar en cualquier lado, si no, yo se los ofrezco. ¿Qué es lo que pasa cuando esto no se ejecuta? Y enfóquense en excelencia, no se enfoquen solamente en cumplir con las regulaciones. Y la excelencia también se aplica a la percepción personal y profesional de ustedes. Quiere decir que tienen que tener, digamos, estas actividades de NACE AMPP y otras actividades profesionales son importantes para mantener eso. Pero no se limiten solamente a reuniones de corrosión. También participen en reuniones o en conferencias que no son de corrosión, que son de ingeniería en general, que son de producción, que son de, no sé, si trabajan en una refinería, sobre destilación, sobre cat cracking, porque en esas reuniones y en esas conferencias hay muy pocos ingenieros de corrosión que participan. Así que inmediatamente ustedes tienen una ventaja, que es la, ¿cómo se llama? La exclusividad. Y además, mencionando algunas de las cosas que generalmente vamos a las conferencias de NACE a mencionar, pero vamos a las conferencias de la disciplina o de negocios y decimos, por ejemplo, qué es lo que causa fallas en cañerías, pero en lugar de ir a la conferencia de NACE, lo hacemos en una conferencia de transporte de productos. Entonces ahí van a tener mucha más visibilidad y mucha más respuesta y van a poder demostrar a la gerencia que no son, se llama silos en inglés, creo que en castellano también, que no se mantienen solamente dentro de una disciplina, sino que son mucho más abiertos y amplios en eso y que entienden el negocio. Con eso
yo concluyo mi presentación, la parte formal. Estoy muy agradecido de que hayan escuchado, que tengan la paciencia de escucharme, y estoy muy listo, muy dispuesto a contestar cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio, por la charla. Estos son temas que cuesta transmitirlo dentro de las organizaciones. Sí. Es una lucha permanente, Sí. el lograr que se tome conciencia de este tipo de cosas. O sea, ha sido muy interesante. Bueno, me alegro. Bueno, ahora sí. Ahora vamos a pasar, le van a llegar por el chat una encuesta sobre esta actividad que le pedimos a todos los participantes que la respondan. Y luego pasamos a la parte de preguntas. Si han hecho ya las preguntas, ahora las vamos a ir seleccionando. Y si no, si tienen alguna pregunta para hacerle a Sergio, que le escriban en las preguntas, indiquen primero quiénes son, de dónde trabajan o dónde están, y luego hagan la pregunta correspondiente. Pasemos a responder la encuesta sobre la actividad. Nos tomamos unos minutos. Bueno. Espero que no haya sido demasiado prédica, lo que se llama preaching en inglés. No, esto nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Claro. Y son temas que cuesta. Realmente yo los catalogo como es un problema de cultura. Sí, es un de cultura de trabajo. Sí. Y dentro de las organizaciones a veces se asignan presupuestos para resolver los problemas, pero no se cambia la actitud que se tiene hacia las cosas, y lo que hay que cambiar es la actitud. Así es. Es un problema de cultura. Muchas veces tengo como una de las diapositivas la foto de un bebé con pañales, y lo que dice que es la única persona que le gusta el cambio es un bebé con un pañal mojado. Pero todos los demás nos resistimos a cambiar. Y como Es es muy tan buena chico la y metáfora. y como es tan chico y todavía no puede expresarse, no puede llegar a verbalizarlo. Bueno, los bebés en realidad sí saben expresarse, y muy bien. Cuando algo no les gusta y les molesta, Sí, no hay... llora, grita. Gritan. Bueno, yo siempre, cuando veo parejas jóvenes que tienen el primer hijo, siempre están atribulados corriendo por los problemas del primer hijo. Y le digo, bueno, tienen que tener el segundo. Y muchos ya dicen, no. Le digo, bueno, la única forma de capitalizar todas estas angustias es tener un segundo hijo. Así es. Y además, el tercer hijo se cría solo. Sí, ya ese sí. Ya para entonces no hay más angustias. Si llora, que llama, sí, se va a calmar. Es así. Eso es la experiencia. Pero la experiencia cuesta adquirirla. Así es, en el derecho de piso. Exacto. Bueno, ¿ya han contestado a la encuesta? ¿Tenemos alguna pregunta para hacer? Tenemos algunas preguntitas que nos han llegado. Bueno, adelante, Estamos esperando Alberto. más. Bueno, buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Sergio, sobre todo. Muy interesante. Bueno, la primera pregunta que recibimos es, ¿podrías comentar algún caso específico en que tuviste que negociar con un gerente y si presentaste algún parámetro tipo KPI para convencer a la organización? Bueno, precisamente hay dos cosas que usé, si hubo algún momento en que tuve que convencer a la organización. Sí, en realidad, en este momento, además de estar en la universidad, soy presidente de una empresa que hace investigación, es una empresa de investigación en Oklahoma, y hace investigación para la industria del petróleo, petroquímica, química y otras. Y no es que tuve que negociar conmigo mismo, sino que yo digo, bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Tengo que negociar con toda la gente que está acostumbrada a no hacerlo.
tales como mis empleados. Y yo les digo, mire, esto es lo que yo espero que ustedes hagan. Y no ocurre inmediatamente. La lucha contra, o sea, se oponen al cambio. Y yo digo, no, mira, cuando cambiamos algún equipo, cambiamos una válvula o lo que sea, vamos a hacer un gerenciamiento del cambio, management of change. Y que no, que para qué, bueno, lo vamos a hacer. Y tengo que estar insistiendo vez tras vez para que eso ocurra. Y eso desde desde mi posición de presidente. No hay, si lo digo, lo tienen que hacer. Pero dentro de la empresa donde yo trabajaba, que era Shell, también teníamos esta misma situación, que es, bueno, ¿por qué no extendemos la operación de las plantas otros 5 o 6 meses? ¿Por qué no dejamos que... Y en una situación así es relativamente, es fácil y difícil. Lo que es fácil es, mira, si esto se rompe, van a pagar $100 millones. No es cositas así. Y el gerente que lo autorizó va a terminar preso, porque en Estados Unidos hay responsabilidad personal. Ahí se terminan más o menos las discusiones. Bien, clarísimo. Sergio, acá tenemos otra pregunta Sí. respecto a las tareas o actividades que vos recomendás que se pueden encarar en las organizaciones para concientizar a todo el personal acerca de la gestión de integridad y la prevención de corrosión. En especial, aquellas actividades que pueden surgir desde los especialistas de corrosión hacia el resto de los expertos, ya sea de procesos, Sí. operaciones y mantenimiento. Sí, esto es una cuestión política también, ¿no? Es decir, mucho depende de la percepción personal que tenga el ingeniero de corrosión dentro de la empresa. Si es conocido porque porque sabe lo que está haciendo, porque no hace recomendaciones que no son justificadas y otras cosas, entonces todo funciona mejor. Pero hay cosas que no les puedo decir cómo, es decir, tienen que involucrarse en las operaciones de otros. No hay nada que le interese más a un ingeniero que hablar de su trabajo. Pero no hablen solamente de su trabajo de corrosión, sino que interésense, vayan a las reuniones donde los operadores, la gente de diseño y todos lo que están ellos haciendo, interésense por eso y además digan, yo los puedo ayudar en esto. Eso es el punto 1, que es, tienen que tener, además del apoyo gerencial que venga de arriba, tienen que tener por lo menos no resistencia de abajo. Bien, muchas gracias. Bien, gracias. Voy a seguir con otra pregunta. Sí. Esta pregunta es de Coli Wewell, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, de parte del INVAP. Y nos dice, ¿cuál es desde su punto de vista la importancia de establecer buenos criterios de prevención y mantenimiento de las problemáticas de corrosión en la fase de diseño de un proyecto industrial? Así es. Me alegro que haga esa pregunta, porque, como dije en un principio, hace un tiempo, no es la prevención de corrosión o la integridad de los equipos, no es algo que ocurra, hoy se me ocurrió que tenemos que hacerlo, sino que empieza con su diseño, su construcción. Digamos, vamos a ver algo así. Si no hay acceso a los equipos, digamos que una planta, una refinería, una planta de gas, lo que sea, fue diseñada de tal manera que las columnas y los intercambiadores de calor están encerrados por cañerías por todos lados. Eso va a ser imposible para un pobre operador o para el ingeniero de corrosión tratar de inspeccionar eso. Digamos, piensen cómo se va a hacer. Y muchas veces me encuentro con esa situación. En mi empresa, en Oklahoma, lo vimos hace 2 semanas, porque no podíamos sacar los tubos de adentro de un intercambiador de calor. ¿Y por qué? Porque habíamos hecho, antes que yo sea presidente, por supuesto, habían puesto unas tuberías, unas cañerías, en lo que parecía el camino más corto, pero resultó que estaba en la entrada del intercambiador. Digo, y ahora,
¿qué vamos a hacer? Tenemos que cortar el tubo, sacar el otro, los intercambiadores, y después volver a hacer todo para atrás. Sí, el diseño es importantísimo, y lo que funciona es, claro, es un poco idealista. Leonardo Uhler, es muy conocido Leonardo. Lo que funciona es que varias disciplinas también participen en el diseño y en la construcción. Lo que ocurre en muchas de las empresas es, este es el diseño, esta es la construcción, y estos son los que van a operarlo. Tomen, acá se los tiramos, esta es la planta, buena suerte. Y no hay ninguna overlapping, no hay ninguna conexión entre una actividad y la que le sigue. Eso es una garantía de que algo va a salir mal. En el corto tiempo no sé, pero en el largo tiempo sí. Por ejemplo, cuando sea la primera parada de planta y se encuentren lo que me encontré yo, que alguien me puso una cañería tapando la salida del intercambiador o la entrada del intercambiador. Y agrego un comentario yo para consultarte también sobre el tema. ¿Te ha pasado que te han involucrado en la etapa de diseño o conoces experiencias donde realmente involucren a personal de Sí. integridad en la etapa de diseño? No es... estuve en la empresa Shell por 30 y tantos años. Y claro, al principio, el más jovencito no pasa nada, es más sí. Pero con el tiempo y cuando voy subiendo de responsabilidades, puedo insistir que los involucren a los nuevos ingenieros. Y desde mi posición de jefe de ciencia o de ingeniería, podía hacerlo. Podía decir, miren, no hagan el diseño sin involucrar a esta gente. Después de varios años, digamos, después de 30 años, eso ya se fue aceptado en todos los niveles. Y como tenía acceso a la gerencia superior, al presidente de la compañía y al chairman of the board, era más fácil. Al principio, no sé cómo decirle, eso se establece con tiempo. Gracias, Sergio. Sabes que nos llegan muchos mensajes, bueno, vos los estás viendo, pero Sí. comentarles a todos. Acá Oscar Arias dice, gracias Sergio por tan interesante presentación. ¿Qué opinión le merece la formación educativa tempranamente, nivel secundario, terciario, etcétera? Un poco lo que mencionaba recién. Sí. Y Liliana Berardo también hace un buen aporte. Dice, como mencionaste, en oil and gas es más frecuente la prevención, no así en otras industrias productivas. Un muy modesto éxito en la escucha y pequeña implementación de algunas medidas preventivas lo pude alcanzar en una láctea y una metalmecánica, haciendo una comparación con los procedimientos de gestión de calidad con los que las empresas están muy familiarizadas. Sí. ¿Qué opinás, Sergio, de este método? No, el método de hacer, lo mencioné antes, la mentalidad gerencial espera algunas palabras que son claves. Y una de esas es comparación con otras empresas o comparación con otras industrias. Y decir que en estos lugares tuvimos éxito, que son lo que se llama casos. Mencionar casos donde esto funcionó y por qué acá también va a funcionar, y hacerles sentir que ustedes qué quieren ser, los últimos, la cola del tren, o quieren estar al principio y ser realmente reconocidos en toda la industria. Eso, digamos, afecta a la personalidad de los gerentes y cómo ellos se perciben a sí mismos y quieren ser, ok, tengo visión de futuro. Y así que me parece perfecto que tengas eso, Liliana, que lo hayas hecho en una cosa y comparando con otras, maravilloso. Había una época en que Shell estaba muy dispuesto a compararse con cualquiera y tratar de influenciar a otras empresas para que también mejoren. Todo lo que acabo de decir acá, cuando lo hacía en Shell, era todo, ¿cómo decirle? No solo gratuito, generalmente era, si quieren, vamos ahí, les decimos qué es lo que les falta. ¿Cómo se llama? Consultoría. Bien, tenemos algunos que son casi comentarios de apoyo, como por ejemplo el de Leonardo Uhler,
Sí, que claro. nos dice, este tema es muy difícil para convencer a las empresas. La filosofía de manutención y los beneficios todavía no son fáciles de caminar lado a lado. Sí. Hay Bueno, otro comentario de Mónica Boyles que nos dice, cuesta mucho hacer cambiar los diseños por más que uno demuestre con informes que dicho diseño o material no sirve o corresponde. sí. Y finalmente, relacionado también, Rafael Suárez Baldo nos dice, en mi experiencia como consultor, uno de los argumentos que más convence son fallas en equipos o plantas similares. Sí. Para eso hay que estar muy atento a esos casos de falla en el mundo. Sí. Ahí puede corresponder un comentario tuyo, Sergio. Sí, más bien es un comentario que quizás Teresa también puede hacer, que es, esto es una gran actividad para NACE AMPP. Perdón, AMPP no fluye de la boca, ¿saben? Es difícil Cuestión de... de costumbre y de años también. AMPP, NACE, bueno, pero llamémoslo como ustedes quieran. Pero es una de las actividades que AMPP y NACE tienen que promover, que es la comparación. Lo hacen en las reuniones de NACE, esto se hace muy seguido. Lo que ocurre es que en las reuniones de NACE estamos hablando ingeniero de corrosión a ingeniero de corrosión. Hay que abrirse. Las reuniones de NACE tendrían que ser parte, por ejemplo, de las reuniones de la Sociedad de Ingeniería Química o la Sociedad de Ingeniería Mecánica, de otras actividades que tienen en el orden de, ¿cómo se llama? En la ley del gallinero, están más arriba. ¿Por qué? Porque los ingenieros químicos son los que hacen diseño, son los que operan, son los que deciden tal cosa. Los ingenieros mecánicos son los que hacen muchas veces la selección de materiales y tienen que estar interiorizados de lo que está pasando aquí, de lo que sabemos los ingenieros de corrosión, para que nos tengan en cuenta. Yo veo muchas veces que, bueno, se van solamente a las reuniones de la especialidad y no de otras especialidades. Para mí fue generalmente mucho más provechoso ir a escuchar lo que otras disciplinas hablan, cuáles son los problemas que ellos ven y cómo después les puedo ofrecer alguna ayuda y alguna solución. Pero mientras estamos todos dentro del mismo, ¿cómo se llama? Una relación incestuosa. Si hablamos solamente con gente que está en nuestra misma disciplina, no promovemos la disciplina. La disciplina se promueve hablando con gente fuera de ella. Y muchas de las cosas que se presentan en NACE son realmente importantes que otros las vean. Bueno. Ok. Okay. Le pido Cortito al para resto cerrar. Perdón. No, cortito para cerrar. Si él reconoce o conoce alguna otra fuente, aparte de NACE, de fácil acceso, digamos, más allá de las noticias y esas cosas. Noticias fuera de NACE, sí. Hay muchísimas fuentes que no están en NACE. La primera que yo me ocupo mucho ahora es el Centro de Seguridad de la Industria Química. Se llama CCSP, no sé por qué, Chemical Board. Chemical Safety Board, eso, el Chemical Safety Board, que ellos publican muchísimo de todo esto, de los fallas, de los errores, y van a ver que en muchos de esos está escondido las fallas de materiales. Muchos de ellos. Y se puede prevenir muchas cosas viendo eso. Y hay otra compañía, empresa, organización, que se llama Marsh. Marsh hace un listado anual, o cada 10 años, las dos cosas, de las fallas más importantes en la industria. Y si ustedes la ven, de las 100 más importantes, la mitad están relacionadas con materiales y corrosión. Y muchas veces son las más, claro, ahora hay competencia porque Fukushima y Chernóbil y esas cosas tienen competencia. Cuando ellos tienen una falla, mueren cientos de personas. Pero, por ejemplo, la que va a estar ahora, es muy popular, es la del submarino,
Y ¿cuándo se puede usar fibra de carbono para construir el shell que va a estar así? Error fundamental del ingeniero que hizo el diseño, uno de los cuales creo que es argentino, por lo menos el que inventó o creó la empresa, uno de los dos era argentino, es argentino. Y lo que hicieron fue, bueno, si funciona para la aviación, va a funcionar a 3.000 metros de profundidad. No sé cómo pensarán ustedes, pero en un avión, por más alto que esté el avión, la diferencia de presión en la cabina es 1 atmósfera adentro y 0 atmósferas afuera. Más o menos, no puede ser mucho más que eso. A 3.000 metros de profundidad es 400 atmósferas de un lado, 1 atmósfera adentro. Hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Y eso lo puede saber cualquier ingeniero mecánico o de materiales. Y también saben que las fibras de carbono, o digamos, la base de lo que construyeron el caparazón del submarino, las fallas no se ven hasta que ocurren. Hay que hacer una inspección muy detallada y hay que hacerla después de cada inmersión, cosa que no hicieron. Entonces, ¿es una sorpresa que haya una falla? No. Ahora lo van a tomar los ingenieros mecánicos y otros y van a empezar a analizar todo esto. Ok, ¿dónde están los ingenieros de materiales y de corrosión? No digo que hubo corrosión en esto, pero es el mismo concepto. Es un error de diseño para el servicio. Es un error de diseño y de selección de materiales para el servicio. Así es. Ni hablar que tener el aparatito de un Xbox para controlar un submarino a 3.000 metros de profundidad es un problema, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay maneras mejores. Justamente, Sergio, te adelantaste a una pregunta que nos llegó de Mariano Capes de Nacional de Energía Atómica, que bueno, te felicita por otra excelente charla. Y bueno, pedía tus comentarios sobre el submarino, mencionaste fatiga, y él había leído en otro lugar corrosión galvánica de bulones, y la pregunta que él tiene es ¿cómo conocer el mecanismo principal actuante, más allá de esto que vos mencionás de que estaba mal diseñado? Sí. Sobre todo en este caso, en el cual no se van a poder recuperar las partes. Sí, bueno, se puede recuperar el conocimiento de qué es lo que pudo haber hecho mal, se va a modelar todo esto y cuál es la presión y a qué presión falló. Todo esto eventualmente lo van a hacer. Pero el principal problema es, estoy de acuerdo con hacer el análisis de falla posterior, pero en este caso tendrían que haber hecho el análisis de falla antes de la falla, que es hacer una revisión del diseño, de la construcción, de los materiales, de la corrosión galvánica, de todo lo que sea posible antes de mandar un submarino con gente al fondo del océano. Y eso, digamos, es imprescindible. Hacer una revisión se llama, tiene distintas maneras, pero HAZOP es una de las maneras que hubiese quizás encontrado esto, y si no, Failure Modes and Effect Analysis también. ¿Cuál es? Digamos, el problema del submarino es si yo hago simplemente mentalmente Failure Modes and Effect Analysis. Cualquier failure resulta en una catástrofe. ¿Por qué? Porque no hay ningún backup. Era cruzar los dedos, empezar a rezar y mandarse al fondo del mar. Para cualquier ingeniero o cualquiera que tenga un poco de ética y moral, esto es criminal. Que los pasajeros lo hayan aceptado y firmado todo eso no remueve, no quita la responsabilidad ética, moral y posiblemente legal de los que manejaban esta operación. Bueno, muchas gracias. Leonardo Uller otra vez, muy bien. Sí. Me alegro por Leonardo. Entre los dos tenemos como 100 años de experiencia en NEIS. Yo tengo la costumbre de decir que la prevención de la corrosión empieza en el tablero del proyectista. Así es, tiene toda la razón. Les quería hacer un comentario que
Lo hice hace un par de años en mitad de la pandemia y para aliviar un poco el aislamiento que sentíamos en ese momento. Pero hay muchas posibilidades de aprendizaje, parte por NACE, parte por Teresa y sus otras actividades, pero hay mucha gente que está aquí que sabe mucho del tema y que pueden organizar como hacen ahora, una serie de charlas, especialmente para estudiantes universitarios, no necesariamente para los que van a ser expertos en corrosión, sino para todos los ingenieros que aprendan y que sepan y que tengan conocimiento. Y es, digamos, una construcción a largo tiempo que, ahora recuerdo lo que me dijeron en esa pequeña clase o seminario de AMP, que es, tengo que tener cuidado en el diseño. Ok, señores de AMP, estoy diseñando esto, ¿qué les parece? Bueno, tomamos la sugerencia. Le pido al resto del grupo del capítulo, de los capítulos que prendan las cámaras, así nos vemos todos en la despedida. Así le agradecemos todos a todos los presentes por la interacción. Era seguro que iba a haber mucha interacción porque el tema da y surgió la idea primera de la pregunta de una participante en un curso: Teresa, ¿cómo puedo hacer? Yo le dije, bueno, hay que buscar casos de fallas que te ayuden, pero vamos a tratar de hacer algo más. Eso fue hace un mes y medio. Bueno, y escuchando la intención de Sergio de brindar su información a los más jóvenes, dije, es una buena oportunidad. Así que muchas gracias, Sergio, por tu generosidad para con todos. No, al contrario. Gracias por la invitación, Teresa y AMP. Tengo una pregunta, porque lo estoy mirando aquí. Pablo Altamirano, yo trabajé una vez con Mario Altamirano. ¿Tienen alguna relación? ¿No? También trabajaba en materiales, Mario Altamirano, por eso. Bueno, Pablo es de El Sábato, junto con Danisa, José, Carlos, y Norberto y Eduardo están en el capítulo adulto, digamos, y trabajamos juntos. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias y a ustedes. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, si tienen Sergio. preguntas, Excelente me presentación. Gracias por la atención. Chao. Chao. Bueno. Hasta la próxima. Y me voy, ¿verdad? Sí, ya está. Misión cumplida. Gracias. Chao.